Hay un tipo de hombre que cree que el protocolo lo protege de todo. No de las tormentas grandes, esas nadie pretende contenerlas. Sino de las cosas más pequeñas, las conversaciones incómodas, las personas que representan algo que no sabe cómo nombrar, los momentos donde lo que uno siente amenaza con romper la estructura cuidadosamente construida de lo que uno es. Las relaciones personales en el entorno laboral no son apropiadas. Esa frase, dicha con convicción, con frialdad, con la autoridad de alguien que ya se convenció de que las reglas que él mismo fabricó son universalmente correctas. No una sugerencia, un protocolo. Firmado. En los contratos de todos. Sin excepciones. Este tipo de hombre, mis queridas, tiene una característica que me resulta fascinante. Confunde el orden con la comprensión. Cree que porque tiene una regla para cada situación, también tiene una respuesta para cada persona. Que porque nadie se ha salido del guión hasta ahora, el guión funciona sin fallas. Lo que no ha considerado es esto. El protocolo solo contempla lo que él ha visto antes. Y Valeria Sousa Medina era algo que Alejandro Vidal Montoya jamás había visto. Hoy les voy a contar dos historias. Las dos ocurren en la misma empresa. En los mismos pasillos, las mismas salas de juntas, delante de las mismas tazas de café que alguien preparaba cada mañana. 2 años de historia compartida, mis amores, mismo espacio, mismas personas, mismo tiempo. Y aún así, dos historias completamente distintas. Una es la historia de un hombre que creyó que tenía el control de todo lo que pasaba en su empresa. La otra es la historia de una mujer que lo dejó creer. Y las dos terminan en el mismo lunes. Vamos por partes. Alejandro Vidal Montoya tenía 41 años y la empresa más comentada del sector fintech en Ciudad de México. No lo digo para halagarlo. Lo digo para que entiendan el contexto en el que vivía este hombre, el aire que respiraba, la temperatura específica a la que operaba su ego. Porque hay una diferencia importante entre tener una empresa exitosa y ser el tipo de persona que construye toda su identidad alrededor de ese éxito, y Alejandro estaba peligrosamente cerca de la segunda categoría. Fin sólido. Así se llamaba. 3 años de operación. Tecnología de microcréditos con sistema de evaluación crediticia propio, sin garantías, sin el modelo bancario tradicional que excluye a tantos. El algoritmo lo había desarrollado Alejandro junto con 2 ingenieros durante 18 meses antes del lanzamiento. Meses de pizza fría, de reuniones que terminaban a la madrugada, de decisiones tomadas con pizarrón y marcadores porque todavía no había suficiente presupuesto para algo más sofisticado. Eso sí lo reconozco, mis amores, el origen fue genuino. El trabajo fue real. La empresa existía porque Alejandro había apostado algo de sí mismo en ella. Pero eso fue hace 3 años. Para el momento en que empieza esta historia, Fin Sólido ya había levantado 2 rondas de inversión. Tenía 120 empleados. Tenía conversaciones activas con 2 fondos de capital de riesgo para una serie B, esa ronda de financiamiento que no es solo dinero, sino una declaración pública de que la empresa tiene escala, tiene futuro, tiene peso real en el sector. Alejandro era, en todos los términos del ecosistema emprendedor mexicano, un éxito consolidado. Y lo sabía. No de manera obvia, matiz que importa para entender lo que viene. No era el tipo que hablaba de sí mismo en tercera persona ni publicaba frases de motivación los martes por la mañana. Era más frío que eso, más calculado. Era el tipo que no necesita hablar de sus logros porque su entorno ya los anuncia por él. Su equipo lo admiraba, o lo que a veces se disfraza de admiración, ese respeto que mezcla genuina estima con un miedo suave a decepcionar. Los inversores lo buscaban. La prensa especializada del sector lo citaba. Tenía, además, algo que él consideraba una de sus mejores decisiones gerenciales, una sola regla aplicada con consistencia absoluta. Sin relaciones personales en el entorno de trabajo. No como sugerencia. No como cultura implícita. Como protocolo. Protocolo que tenía su origen, por cierto, en algo concreto, Alejandro no era el tipo que hacía reglas por capricho. En la startup anterior, años atrás, una situación entre 2 personas del equipo había complicado la dinámica de trabajo en un momento donde el equipo no podía permitirse complicaciones. Alejandro lo había visto de cerca. Había visto cómo la incomodidad entre 2 personas se filtra por los pasillos, cómo cambia el tono de las reuniones, cómo eventualmente empuja a gente que no tiene nada que ver con el problema a tomar partido de uno u otro lado. 2 personas clave habían terminado saliendo. En un momento crítico. Y la empresa lo había resentido. Lección aprendida. Convertida en protocolo. Firmada en los contratos de todos los empleados desde el primer día de Fin Sólido.
Alejandro creía que esto lo hacía un buen líder. Transparente. Consistente. Alguien que pone el negocio por encima de las dinámicas personales que inevitablemente complican los equipos de trabajo. Lo que Alejandro no había considerado, porque nadie le había presentado el escenario, es que hay personas para quienes el protocolo no significa lo que él piensa que significa. Para Alejandro, el protocolo era un muro. Para Valeria, resultó ser una señal. Pero vamos despacio. Valeria Sousa llegó a FinSólido hace 2 años como asistente ejecutiva del CEO. La contrató Alejandro mismo, el proceso de selección había pasado por él, como todo en FinSólido pasaba por él. 3 razones concretas habían hecho que eligiera a Valeria sobre los otros candidatos. Primera, hablaba inglés y portugués además de español. En una fintech con planes de expansión regional, eso no era un detalle menor. Segunda, tenía experiencia previa en startups de tecnología financiera, había trabajado 18 meses en otra empresa del sector antes de llegar. No en una posición estratégica, pero lo suficiente para conocer el idioma específico de ese mundo, cómo se habla de riesgo, cómo se presentan los datos a los inversores, qué hace que una junta directiva se mueva y qué hace que se paralice. Tercera razón, y la que terminó de inclinar la balanza, en la entrevista, cuando Alejandro le presentó 3 reportes contradictorios del equipo de operaciones y le preguntó cómo los organizaría para una presentación ejecutiva. Valeria tardó exactamente 4 minutos en producir una jerarquía lógica que eliminaba la contradicción y dejaba visible la información que importaba. Es lo que yo habría hecho, dijo Alejandro, después de revisarla. Lo sé, respondió Valeria, con la calma de alguien que sabe exactamente lo que dijo. Eso también habría sido una señal, mis amores. Si Alejandro hubiera sabido leerla. Pero la contrató. Por las 3 razones correctas. Sin ver, todavía, la cuarta razón que Valeria tenía para querer ese trabajo. Durante 2 años, Valeria fue exactamente lo que Alejandro había contratado, precisa, puntual, discreta. Organizaba su agenda con una lógica que Alejandro, después de 2 meses, ya no cuestionaba, simplemente confiaba en que si Valeria había dispuesto las reuniones de cierta manera, había una razón para esa disposición. Coordinaba con los fondos de inversión usando un tono que Alejandro describía internamente como exactamente el tono correcto, sin los excesos de amabilidad que ponen nerviosos a los inversores serios, sin la frialdad que hace sentir que la empresa no tiene calidez humana. Preparaba los resúmenes ejecutivos para el consejo con una densidad de información que hacía que las juntas fueran más cortas y más productivas de lo que habían sido antes. Alejandro sabía que tenía una asistente excepcional. Lo sabía de la misma manera en que uno sabe que tiene un equipo de cómputo excepcionalmente rápido, apreciándolo, dependiendo de él, sin necesariamente preguntarse cómo funciona por dentro. Y había algo más, algo que Alejandro notaba pero no nombraba, porque nombrarlo habría requerido una conversación que el protocolo no contemplaba. Valeria entendía FinSólido de una manera que iba más allá de sus funciones. Hacía preguntas en las reuniones de estrategia que nadie más hacía. No preguntas disruptivas, preguntas que señalaban un punto específico donde el análisis tenía un hueco. ¿Esta proyección asume crecimiento orgánico o hay una suposición de expansión de mercado ahí? ¿El modelo de riesgo fue recalibrado después de los datos del tercer trimestre? Preguntas que hacían que la sala se detuviera un momento, que el director financiero revisara sus notas, que Alejandro asintiera lentamente porque sí, era exactamente la pregunta correcta, y gracias a Dios que alguien la había hecho. Identificaba inconsistencias en los reportes antes de que el equipo financiero las encontrara. Una vez, Alejandro lo recordaría después, Valeria le señaló en privado, antes de una junta con inversores, que los números de crecimiento de usuarios que el equipo estaba a punto de presentar no cuadraban con los datos de adquisición del mes anterior. ¿Quieres que lo revisemos antes de entrar? No era su trabajo. Era el trabajo del equipo financiero. Pero Valeria lo había visto, y Alejandro la dejó hablar, y tenía razón, y corregir el número antes de la junta fue la diferencia entre una presentación sólida y una muy incómoda. Tenía opiniones. No las expresaba en voz alta a menos que se las pidieran, y casi nunca se las pedían, porque era la asistente, y uno no le pide opiniones estratégicas al asistente. Pero las tenía. Alejandro lo sabía de la misma manera en que uno sabe que alguien está pensando algo aunque no lo diga, por el segundo de pausa antes de asentir, por la pregunta siguiente que revela que procesó la información de una manera específica, por la manera en que tomaba notas, no todo, solo lo que importaba, con una selección que requería comprender que era relevante y que no una tarde de martes, después de una reunión particularmente difícil con los inversores, una donde las proyecciones habían sido cuestionadas con más agresividad de lo usual, donde Alejandro había tenido que defender decisiones que internamente él mismo estaba reconsiderando,
Valeria se había quedado en la sala de juntas organizando las notas mientras el resto del equipo salía. Alejandro también se había quedado. No por ninguna razón particular. Simplemente no estaba listo para volver a su escritorio y enfrentar los 52 correos que lo esperaban. En ese espacio de 5 minutos que ninguno de los dos planeó, habían tenido la conversación más honesta sobre el modelo de negocio que Alejandro había tenido con nadie en 2 años. No fue Alejandro quien la inició. Fue Valeria, que mientras organizaba sus papeles, dijo en voz baja, casi como si lo estuviera pensando en voz alta, el fondo tiene razón en cuestionar las proyecciones de Q3. El modelo de adquisición funciona bien en los segmentos donde ya estamos, pero la expansión a nuevos segmentos asume una tasa de conversión que no tenemos datos para sostener todavía. Alejandro la miró. Valeria levantó la vista de sus papeles. Perdón, dijo. No era mi lugar. No, dijo Alejandro. Continúa. Y Valeria continuó. Durante 5 minutos, con la misma precisión con la que organizaba su agenda, desmontó y reconstruyó el argumento de proyección que el equipo había estado defendiendo durante semanas. No con dramatismo. Con datos. Con una lógica que Alejandro seguía sin esfuerzo porque era exactamente el tipo de análisis que él mismo hacía cuando nadie estaba mirando. Fue incómodo darse cuenta de eso. No de que Valeria fuera inteligente, eso ya lo sabía. Sino de que la conversación más honesta sobre su empresa en 2 años la había tenido con su asistente, en 5 minutos no planeados, mientras todos los demás ya se habían ido. Eso era lo incómodo. Eso era lo que el protocolo necesitaba contener. Alejandro aplicó el protocolo. Al día siguiente, antes de que comenzara la jornada, la llamó. Valeria, le dijo, con la misma calma que usaba para todo, quiero ser directo. Creo que en este entorno es importante mantener las relaciones en un plano estrictamente profesional. Es algo que aplico de manera consistente con todo el equipo. No tiene que ver con nada en particular, es simplemente la manera en que prefiero que funcione el ambiente de trabajo. Pausa. Valeria lo miró. No fue una mirada de sorpresa. No fue una mirada de dolor. Fue, y esto Alejandro lo notó aunque no supo qué hacer con ello, la mirada de alguien que estaba calculando algo. Entendido, dijo. Y volvió a su escritorio. Alejandro pensó que el asunto estaba resuelto. Pasó el resto del día convencido de que había manejado la situación correctamente. Que había sido claro sin ser cruel. Que el protocolo había funcionado como estaba diseñado para funcionar. No entendió, en ese momento, que la conversación que acababa de tener no era sobre lo que él creía que era. No entendió que Valeria no lo estaba mirando a él. Lo estaba mirando a él con el 7% de fin sólido en el bolsillo. Pero eso, mis amores, es la otra historia. La vamos a contar ahora. Para entender a Valeria Sousa Medina, hay que entender 3 cosas que nadie en fin sólido tuvo la curiosidad de combinar. La primera, Valeria entendía la tecnología financiera a un nivel que su título de administración de empresas no explicaba completamente. No porque el título fuera insuficiente, sino porque Valeria había construido ese entendimiento durante años, por cuenta propia, con la disciplina específica de alguien que no aprende para un examen sino para usar lo que aprendió. Había tomado cursos adicionales en línea. Había leído libros que sus compañeros de carrera no habían oído mencionar. Había seguido el sector fintech en México durante 3 años antes de entrar a FinSólido, con la atención específica de quien sabe que eventualmente va a operar en ese espacio. La segunda, había crecido en una familia donde los temas de dinero no eran tabú. Su padre, ingeniero industrial, ordenado, metódico, había invertido en bolsa desde que Valeria tenía 10 años. No fortunas, no operaciones dramáticas, inversiones regulares, diversificadas, construidas con paciencia y sin prisa. Las conversaciones en la cena de los Sousa podían incluir análisis de empresas, discusiones sobre tasas de rendimiento, debates sobre cuando el precio de algo refleja su valor real y cuando el mercado está equivocado. Valeria había crecido sabiendo que el dinero puede trabajar, que no es solo lo que uno gana sino lo que uno mueve. Y había crecido con algo igualmente importante, sin miedo al tema. Sin la incomodidad que tienen muchas personas cuando el dinero se vuelve demasiado concreto, demasiado técnico, demasiado real. La tercera, tenía una paciencia para los planes de largo plazo que la mayoría de las personas en el ecosistema startup simplemente no podían sostener. Y esto importa porque las startups viven en un tiempo propio, todo es urgente, todo es ahora, todo tiene que pasar este trimestre o el mundo se acaba. Esa urgencia es parte de lo que las hace funcionar. Pero también hace que la mayoría de las personas que trabajan en startups pierdan la capacidad de ver lo que pasa en el horizonte que está más allá de los próximos 90 días.
Valeria podía ver ese horizonte. No porque fuera especial, sino porque se lo había entrenado, conscientemente, como una habilidad que sabía que iba a necesitar. Estas tres cosas juntas. Eso es lo que nadie en Fin Sólido había tenido la curiosidad de combinar. Antes de ir a la entrevista en Fin Sólido, Valeria llevaba 6 meses leyendo sobre la empresa. No superficialmente. No el tipo de investigación que uno hace la noche anterior a una entrevista para poder responder por qué quieres trabajar aquí. Lectura profunda. Sistemática. Conocía el modelo de riesgo de Fin Sólido con el nivel de detalle que normalmente tienen los analistas internos del equipo financiero. Conocía a los inversores de las 2 rondas anteriores, quiénes eran, de qué fondos venían, qué tipo de retorno esperaban y en qué horizontes de tiempo. Conocía, con bastante precisión, cómo estaba evaluada la empresa en ese momento, no un número exacto, nadie de afuera tiene acceso a eso, pero sí un rango informado, construido a partir de múltiplos del sector, de lo que se sabía de las rondas previas, de lo que la prensa había publicado entre líneas. Y conocía, porque lo había investigado con cuidado, el cap table de Fin Sólido. El cap table, la tabla de capitalización, para quien no está familiarizada con el término, es el documento que registra quiénes son los dueños de una empresa y en qué proporción. Es público en términos legales porque tiene que estar registrado ante las autoridades correspondientes, pero no es el tipo de información que aparece en los titulares. Hay que saber dónde buscarlo. Hay que saber cómo leerlo. Y hay que saber qué buscar cuando lo encuentras. Valeria sabía las 3 cosas. El cap table de Fin Sólido decía esto. Alejandro controlaba el 52% de las acciones, porcentaje de control, suficiente para tomar cualquier decisión sin necesitar mayoría. Los 2 inversores de la primera ronda tenían el 28% combinado. El equipo fundador original, los 2 ingenieros y un tercer cofundador que había salido, tenía el 12%. El resto, un 8%, estaba distribuido en opciones sobre acciones que algunos empleados senior podían ejercer bajo ciertas condiciones. Eso era lo obvio. Lo que cualquiera veía. Lo que Valeria vio que no era obvio era esto. Alejandro había estructurado las acciones de Fin Sólido de una manera que permitía a terceros adquirir participación en el mercado secundario. Era una decisión de liquidez, una que tienen muchas startups en cierta etapa, porque les da a los inversores originales la posibilidad de vender su participación si necesitan recuperar capital antes de un evento de liquidez mayor como una venta o una salida a bolsa. Eso hace que el dinero fluya, que los inversores institucionales se sientan menos atrapados, que el ecosistema funcione con más fluidez. Pero también, como efecto secundario de esa decisión de diseño, significaba que cualquier persona con el capital suficiente podía comprar participación en Fin Sólido en el mercado secundario si encontraba a alguien dispuesto a vender. Cualquier persona. Valeria lo sabía desde antes de firmar su contrato. No lo digo para romantizarlo, mis amores. No era un plan maquiavélico dibujado en una pizarra con flechas y líneas de colores. Era algo más simple y más frío que eso. Valeria había identificado una oportunidad estructural, había evaluado si tenía los medios y la paciencia para aprovecharla, y había concluido que sí. Así de concreto. Así de calculado. Sin villana de telenovela, sin monólogo de venganza. Solo una mujer que vio lo que otros no vieron, y decidió actuar en consecuencia. El primer bono que recibió en Fin Sólido, a los 6 meses de entrar, fue directamente a una cuenta de inversión. No todo, vivía en Ciudad de México, tenía gastos como cualquiera. Pero una parte consistente. Calculada. El segundo bono también. El tercero también. Sin interrupciones, sin excepciones, con la regularidad de alguien que sabe exactamente por qué está haciendo lo que está haciendo. No en acciones de Fin Sólido todavía, eso habría levantado banderas, y Valeria no era impaciente. En fondos indexados primero, para mantener liquidez disponible. El dinero crecía mientras ella esperaba. Y mientras esperaba, monitoreaba. Monitoreaba si alguno de los accionistas existentes daba señales de querer vender su participación. Eso pasaba, era raro, pero pasaba. Un fundador que necesitaba capital para otro proyecto. Un inversor ángel que quería recuperar su dinero antes del evento de liquidez que podría tardar 5 años más. Una persona con acciones que valían más en efectivo hoy que en potencial futuro, para su situación particular. La ventana se abrió 18 meses después de que Valeria entró a Fin Sólido. Uno de los ingenieros cofundadores del equipo original, el que tenía el 4%, quería liquidar su participación. Necesitaba capital para un proyecto propio. No tenía urgencia dramática, pero sí tenía interés real en convertir esas acciones en pesos que pudiera mover.
Valeria compró el 4%. No a nombre de Valeria Sousa Medina. A nombre de Inversiones VSM, una sociedad de responsabilidad limitada de un solo socio, constituida meses antes, cuya única socia era Valeria, pero cuyo nombre no revelaba eso a primera vista. No para ocultar nada ilegal, todo estaba debidamente registrado ante las autoridades correspondientes, como debe ser. Sino para que la primera transacción no disparara preguntas inmediatas dentro de FinSólido antes de que estuviera en la posición que quería estar. 3 meses después, un bloque de acciones de un inversor ángel de la primera ronda entró al mercado secundario. El inversor ángel había participado en la primera ronda con capital semilla y había visto crecer muy bien su inversión, pero tenía un horizonte de salida que la serie B iba a postergar otro par de años, y prefería tomar su ganancia ahora. Valeria compró ese bloque también. Otro 3%. Total, 7% de FinSólido. En poder de Inversions VSM. Que era Valeria. Que seguía sentada en su escritorio, organizando la agenda de Alejandro, preparando los resúmenes para el consejo, haciendo las preguntas en las reuniones de estrategia que nadie más hacía. Nunca habló con Alejandro sobre esto. No por miedo, sino porque no había nada que decir todavía. El cap table era público en términos legales, pero FinSólido no tenía el hábito de revisarlo internamente con frecuencia. Alejandro sabía, en términos generales, que había habido transacciones en el mercado secundario, era inevitable, lo sabía porque así había diseñado la estructura. Pero no revisaba quién compraba. No tenía razón para hacerlo. Y Valeria no iba a darle razones. Ahora quiero que pongan atención aquí, mis amores, porque esto es la parte que más me interesa de esta historia. El día que Alejandro aplicó el protocolo, el día que la llamó a su oficina para decirle, con su calma característica, que en ese entorno era importante mantener las relaciones en un plano estrictamente profesional, Valeria tenía el 7% de FinSólido. El 7%. Eso significa que cuando Alejandro la miró a los ojos y le explicó su protocolo, estaba mirando a la cuarta accionista más grande de su propia empresa. Sin saberlo. ¿Entienden por qué esa mirada que Alejandro no supo interpretar no era de dolor ni de sorpresa? Era de alguien que estaba calculando el siguiente movimiento. Entendido, dijo Valeria. Y esa misma semana compró el 4% que todavía estaba disponible en el mercado secundario. 11%. 11% de FinSólido, suficiente para convertirse en el tercer accionista más grande de la empresa, después de Alejandro y de los inversores combinados de la primera ronda. Suficiente, mis amores, para que el consejo tuviera que escucharla. Suficiente para que sus opiniones sobre la serie B, que las tenía, muy claras, muy bien construidas, no fueran las opiniones de la asistente ejecutiva sino las de un accionista con derechos formales y completamente legítimos. Y Valeria siguió trabajando. Con la misma precisión. Con la misma discreción. Organizando la agenda. Coordinando con los fondos. Preparando los resúmenes para el consejo. Respondiendo correos a las 7 de la mañana y a las 9 de la noche. Siendo exactamente lo que Alejandro esperaba que fuera, precisa, puntual, discreta, mientras el reloj del calendar marcaba el conteo regresivo hacia la notificación de la serie B. Porque Valeria tenía una opinión muy clara sobre los términos de la serie B. Una opinión detallada, respaldada por análisis propio, construida durante 2 años de estar al centro de toda la información estratégica de FinSólido. Una opinión que ahora, técnicamente, tenía el derecho absoluto de expresar. Y Valeria era muy respetuosa de las formalidades. El viernes que renunció, lo hizo correctamente. Carta escrita, entregada a Recursos Humanos y con copia a Alejandro. 2 semanas de aviso, exactamente lo que establece el contrato. Entrega ordenada de todas las responsabilidades, manual actualizado de la agenda, documentación de los procesos, reuniones de traspaso con las personas que absorberían sus funciones temporalmente mientras contrataban a alguien nuevo. Alejandro la recibió ese mismo viernes, en su oficina, con el profesionalismo de siempre. Le agradeció. Le deseó éxito en lo que viniera. No preguntó por qué se iba. Mis amores, ese detalle. Ese pequeño, revelador detalle. Alejandro no preguntó por qué. No porque no le importara, sino porque asumir que uno sabe la respuesta es parte del mismo mecanismo que lo llevó al protocolo. Se va porque encontró algo mejor. Porque quiere crecer. Porque el rol de asistente tiene un techo. Narrativas razonables, narrativas que no requieren hacer la pregunta incómoda. La pregunta incómoda habría sido, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora, 2 meses antes de la notificación de la serie B? No preguntó.
El lunes siguiente al viernes de la renuncia de Valeria, el Consejo de Finsólido recibió una notificación formal. Mis amores. El silencio de Alejandro cuando abrió esa notificación fue, según me cuentan, de esos que duran más de lo normal. Esos silencios donde la mente necesita un momento extra para procesar algo que no encaja en ninguna categoría existente. La notificación decía lo siguiente: Inversiones VSM, Sociedad de Responsabilidad Limitada de un solo socio, informaba al Consejo de Administración de Finsólido que, como titular del 11% de las acciones de la empresa, conforme a los registros debidamente constituidos y en ejercicio de los derechos que su participación accionaria le confería, solicitaba formalmente ser representada en todas las reuniones del Consejo relacionadas con la ronda de financiamiento Serie B actualmente en negociación. El nombre de la socia única de Inversiones VSM era Valeria Sousa Medina. El silencio de Alejandro duró lo que tardó en leer eso 3 veces. El Consejo tuvo una reunión de emergencia esa misma tarde. No porque hubiera una emergencia, sino porque el nivel de sorpresa de todos los involucrados requería un espacio formal para procesarlo y para que los asesores legales hicieran lo que los asesores legales hacen en estas situaciones: confirmar si hay algo que se pueda hacer. No había nada que hacer. Los asesores legales fueron claros, directos, y un poco incómodos al decirlo: la participación de Valeria era completamente legítima. Las compras habían sido realizadas en el mercado secundario, que existía precisamente porque Alejandro había diseñado la estructura de Finsólido para que existiera. Todo estaba debidamente registrado. Inversiones VSM era una sociedad correctamente constituida. No había ninguna violación a ningún acuerdo de ningún tipo. No había ninguna cláusula que pudiera usarse para impugnar las transacciones. El 11% le daba a Valeria derecho formal a voz en las decisiones estratégicas de la empresa, incluyendo, especialmente, los términos de la Serie B. Un 11% que había construido, peso a peso, bono a bono, transacción a transacción, durante 18 meses de paciencia metódica mientras organizaba la agenda del hombre que ahora estaba al otro lado de la mesa. Los fondos de capital de riesgo que estaban en conversaciones para la Serie B fueron notificados de la situación. No podían no serlo, en términos de transparencia. Y aquí viene lo que, si yo fuera Alejandro, me habría costado más. Los fondos preguntaron quién era la nueva accionista. Cuando les presentaron su trayectoria, 2 años como asistente ejecutiva del CEO de Finsólido, maestría en finanzas, que Alejandro, aparentemente, no había tenido la curiosidad de revisar con detenimiento cuando la contrató, historial documentado de precisión y análisis en el contexto de las operaciones de la empresa. Uno de los fondos le preguntó directamente a Valeria si quería participar en la mesa de negociación de la Serie B. Ella dijo que sí. ¿Y saben qué es lo que encuentro genuinamente fascinante de todo esto, mis amores? Que en ningún momento de este proceso Valeria hizo algo inesperado. Todo lo que hizo era exactamente lo que le habían contratado para hacer: organizar información compleja, identificar la estructura correcta para cada situación, preparar con tiempo suficiente, ejecutar con precisión. Lo hizo con la agenda de Alejandro durante 2 años. Y lo hizo con el cap table de Finsólido al mismo tiempo. La misma habilidad. El mismo rigor. Distinto objetivo. Alejandro y Valeria se sentaron a la misma mesa por primera vez. No como CEO y asistente. Como accionistas. Alejandro con el 52%. Valeria con el 11%. Los representantes de los 2 fondos. Los asesores legales de ambas partes. El director financiero de Finsólido, que, según me dijeron, tuvo la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Iguales en calma. Iguales en precisión. Distintos en lo que habían traído a esa mesa y en el tiempo que les había costado llegar. La reunión fue larga. Los términos de la Serie B que Valeria propuso, y los había preparado con el rigor de alguien que había tenido acceso privilegiado a 2 años de información estratégica interna de la empresa, protegían más los intereses de los accionistas minoritarios que la propuesta original. No de manera radical, no de manera que pusiera en riesgo la operación. De manera técnicamente sólida, respaldada por los datos correctos, argumentaba con la misma lógica que los fondos usaban para evaluar sus propias inversiones. Los fondos aceptaron los términos. Alejandro también. Porque técnicamente eran mejores para la empresa a largo plazo, y en algún nivel de su análisis, Alejandro lo sabía. Aunque reconocerlo en ese momento, en esa sala, frente a esa persona, le costara algo que no tenía nombre exacto, algo que no era exactamente orgullo herido, ni exactamente vergüenza, ni exactamente admiración, sino una mezcla específica de las 3 que no aparece en ningún manual de liderazgo. Al final de la reunión, cuando los demás ya estaban recogiendo sus cosas, Alejandro la miró. ¿Cuándo empezaste a comprar?
Valeria respondió sin dudar. A los 6 meses de entrar. Alejandro procesó eso. 6 meses. Cuando todavía estaba en periodo de prueba, cuando todavía estaba aprendiendo la agenda, y esto era lo que le tomaba más tiempo digerir. Él todavía no había tenido ninguna conversación que pudiera haber generado esto. ¿Por qué?, preguntó. Valeria lo pensó un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque estaba eligiendo cómo decirla. Porque entendí la empresa mejor que nadie desde el principio, dijo. Y cuando uno entiende algo también, lo más lógico es tener algo en él. Alejandro asintió. Lentamente. Del tipo de asentir que no es acuerdo sino procesamiento. El protocolo, dijo, después de un momento, no contemplaba esa posibilidad. Valeria lo miró con la calma con la que lo había mirado siempre, desde el primer día, desde la entrevista, desde el martes de la sala de juntas cuando él había preferido cerrar la conversación antes que continuarla. No, dijo. Muchas cosas no lo contemplan. Mis queridas, no les voy a decir que Alejandro aprendió una gran lección ese día. Honestamente no lo sé. Los hombres que construyen su identidad alrededor del control tienen una capacidad notable para reorganizar la narrativa de manera que la lección llegue suavizada, reencuadrada, convertida en algo que no los obligue a revisarse demasiado. Quizás Alejandro llegó a su casa ese lunes y pensó que Valeria era extraordinariamente hábil. Que había sido un golpe brillante. Que merecía su lugar en la mesa. O quizás reorganizó todo el episodio como una falla del sistema, de los asesores legales que no habían puesto las cláusulas correctas, del equipo que no monitoreaba el cap table con suficiente frecuencia, de la estructura que él mismo había diseñado y que tenía un hueco que no había visto. Probablemente un poco de ambas cosas. Los hombres inteligentes son complicados de esa manera. Lo que sí sé, lo que los datos de la historia confirman, es que Fin Sólido cerró la Serie B con mejores términos de los que había negociado sin Valeria. Los fondos quedaron satisfechos. La empresa creció como estaba proyectado que crecería. Y la persona que entendía Fin Sólido mejor que nadie, la que había organizado la agenda, preparado los resúmenes ejecutivos, hecho las preguntas que nadie más hacía, identificado las inconsistencias antes que el equipo financiero, terminó siendo exactamente la que merecía tener algo en ella. No como recompensa romántica. No como justicia poética. Como consecuencia lógica de haber entendido mejor que nadie cómo funcionaba el juego y haber jugado con más paciencia que nadie. Esto es lo que me parece importante decirles, mis amores, porque esta historia puede leerse de muchas maneras y quiero ser precisa sobre qué estamos viendo aquí. No estamos viendo una historia de venganza. Valeria no actuó por lo que Alejandro le dijo, el protocolo fue un catalizador para que comprara el 4% que faltaba, nada más. Su plan ya existía antes de esa conversación. Habría llegado al mismo lugar con o sin el protocolo. No estamos viendo una historia de romance frustrado convertido en algo más. El punto de vista de Valeria es radicalmente libre de esa narrativa. Ella nunca estuvo esperando que Alejandro la viera de cierta manera. Estaba esperando que el mercado secundario tuviera suficiente volumen disponible. Estamos viendo algo más interesante y más perturbador para cierto tipo de persona. Estamos viendo lo que pasa cuando alguien que es subestimado sistemáticamente decide que el anonimato puede ser una ventaja operativa. Valeria fue invisible para Alejandro durante 2 años. Invisible en el sentido en que lo son las personas que hacen el trabajo que nadie más quiere hacer, que organizan lo que todos los demás necesitan organizado, que preguntan las preguntas correctas y después se quedan calladas porque nadie les preguntó su opinión. Invisible en el sentido más práctico y más limitante del término. Y ella lo usó. No convirtió su invisibilidad en amargura. No la convirtió en resentimiento. La convirtió en tiempo. Tiempo para acumular capital. Tiempo para esperar las ventanas correctas. Tiempo para construir, en silencio, la posición que le iba a dar derecho a hablar. El protocolo de Alejandro estaba diseñado para gestionar las relaciones entre personas. Para eso funciona bien, o razonablemente bien. Lo que el protocolo no contemplaba, lo que ningún protocolo de ese tipo contempla, es a la persona que no está interesada en la relación. Que está interesada en la empresa. Hay una lección aquí sobre el costo de subestimar a las personas que tiene cerca. Hay una lección sobre la diferencia entre ser el tipo de líder que pregunta y el tipo que asume. Hay una lección, más fría, más incómoda, sobre lo que le pasa al poder cuando no está acompañado de la curiosidad suficiente para entender a las personas que lo rodean. Pero también hay algo más, mis amores. Algo que no quiero que pierdan entre todo lo demás. Valeria Sousa Medina tenía 28 años.
Tenía el peso específico de alguien que ha pasado años siendo la más preparada en la sala y la menos escuchada. Y en lugar de gastar esa energía en convencer a las personas equivocadas de que merecía ser escuchada, la invirtió en construir la posición desde la cual tendría que ser escuchada sin que nadie pudiera elegir lo contrario. Eso no se improvisa. Eso se decide. ¿Y ustedes, mis amores? ¿Han estado alguna vez en un lugar donde sabían más de lo que les dejaban demostrar? ¿Donde las preguntas que hacían eran las preguntas correctas pero nadie se molestaba en devolver la conversación? ¿Donde el techo estaba construido de suposiciones ajenas sobre quién pueden ser? Cuéntenme abajo. Quiero saber cómo lo manejaron, o cómo están pensando manejarlo. Y si esta historia las movió, si algo de lo que les conté resonó de una manera que no esperaban, ya saben qué hacer. La siguiente historia tiene otro tipo de paciencia. Otro tipo de movimiento. Y otro tipo de lunes que nadie vio venir. Suscríbanse. Campanita. Las veo pronto, mis amores.